Muy buenos días, vamos a estudiar el impuesto global complementario, las principales características que tiene este tributo. En primer lugar, debemos mencionar que el impuesto global complementario está contenido en el artículo 52 de la Ley de Impuestos a la Renta y que su redacción es la que está en la proyección. Es importante destacar que este es un impuesto anual, es decir, su periodo tributario es de un año. Es global y complementario, aunque parezca un juego de palabras, es un tributo que complementa cualquier tributación, cualquier renta falente que pudiera caer a un contribuyente. Los contribuyentes son personas naturales con domicilio o residencia en Chile, como norma general, pero también hay ciertas tributaciones aplicables a los contribuyentes mencionados en los artículos quinto, séptimo y octavo. Repasemos un poco los contribuyentes afectos a este impuesto. En primer lugar, se habla de los cónyuges e hijos. Los cónyuges es relacionado con algo un tanto anacrónico porque los regímenes matrimoniales son sociedad conyugal, participación en los gananciales, separación de bienes. La sociedad conyugal antiguamente era una sociedad que era administrada por el hombre y él era el responsable de administrar y generar todas las rentas y tributar las rentas que se generaban, tanto del patrimonio de la mujer que aportaba a la sociedad conyugal o el que surgía durante la vigencia de la comunidad conyugal. Eso fue cambiando, la mujer tiene su patrimonio reservado y hoy en día en una sociedad conyugal la tributación del patrimonio de la mujer es de la mujer. De la renta que se genera dentro del matrimonio es así de responsabilidad del hombre. En los hijos eso sí sigue vigente, no ha tenido variaciones porque todo menor de hasta 18 años, la tributación y todos los actos son de responsabilidad de quien tiene la patria potestad. Por lo tanto, si un menor de 18 años genera algún tipo de renta, la tributación tiene que ser realizada por el padre o madre, de acuerdo como sea el caso. Las comunidades hereditarias es una estructura jurídica que surge para administrar, más que administrar, para evidenciar la toma de posesión de los bienes de un fallido. Cuando fallece una persona se hace un inventario de los bienes y desde el momento del fallecimiento los herederos todos toman en común unidad, por eso viene la palabra comunidad, el dominio de esos bienes, hasta que se realiza la posesión efectiva de cada heredero de acuerdo a lo que le corresponda según sea una herencia testada o no testada. En el lapso entre que media el fallecimiento y la posesión efectiva pueden generar rentas y esas rentas tienen que ser declaradas. ¿Con qué tributación se declara? ¿Con qué RUT se declara? Con el RUT del fallido hasta 3 años. Si ha pasado 3 años y no se ha hecho la posesión efectiva, la comunidad como tal tiene que sacar RUT y seguir administrando los bienes hasta que la sociedad algún día se disuelva. Los patrimonios en general es una situación que está contenida en nuestro derecho privado, donde libremente una persona le entrega a otra un patrimonio para que este último lo administre. El primero se llama mandante y el segundo mandatario. El mandatario realiza la administración de este patrimonio y le rinde cuentas a su mandante. Esa administración puede ser totalmente independiente, puede ser siguiendo las instrucciones del mandante, puede ser de carácter fiduciario, es decir, el mandatario se reputa dueño de los bienes asignados y el mandante es desconocido. Las personas naturales son todas las personas, todos los individuos de la especie humana que tienen la característica de tener domicilio residencia en Chile, concepto que pasaremos a estudiar a continuación. El domicilio es un término que no está definido en nuestra legislación tributaria, no está en la ley de impuestos a la renta ni en el código tributario, por lo tanto, según la norma de remisión, tenemos que ir al derecho común, en este caso al artículo 59 del Código Civil, que expresamente dice que el domicilio es la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Es una enunciación, es una manifestación de que alguien quiere vivir en tal
tal o cual lugar. La residencia, eso sí está definido en el artículo octavo, número 8 del Código Tributario y dice que es toda persona natural que permanezca en Chile más de 6 meses en un año calendario o más de 6 meses en total dentro de 2 años tributarios consecutivos. La residencia es una constatación fáctica de la permanencia que tiene una persona en un país. Más de 6 meses se entiende que es residente. Por lo tanto, cuando una persona es residente o tiene domicilio, pasa a ser contribuyente de global complementario y va a tributar, como norma general, por todas las rentas que genere, tanto de fuente chilena como renta de fuente extranjera. De esa forma, una persona que está en Chile, domiciliado y residente, tiene tributación mundial que se llama. La tributación en Chile se afecta por el principio del domicilio y la residencia. En Chile no se aplica el principio de la nacionalidad. Es decir, no por tener alguien la nacionalidad chilena, por adquirir la nacionalidad chilena, pasa a ser contribuyente, como en otros países, como en España, por ejemplo, que al ser nacional español, paso a ser contribuyente de ese país, ya sea porque me nacionalizo o que alguien contrae matrimonio con un español. Chile no está en esa situación, no es relevante la nacionalidad, salvo un detalle. Todas las personas domiciliadas en Chile tienen que tributar por renta mundial. ¿Qué pasa si un extranjero está en Chile con domicilio? Es decir, esa enunciación, esa manifestación del lugar que va a permanecer, y está prácticamente demostrado más de 6 meses en nuestro territorio. Pasaría a tener domicilio de residencia en Chile, pero él no es chileno, no tiene la nacionalidad chilena. En ese caso, estas personas solo van a tributar por renta de fuente chilena por los 3 primeros años que permanezcan en Chile, prorrogable un año más, y no van a tributar por sus rentas de fuentes extranjeras. Por ejemplo, si esta señorita que está acá es inglesa y viene a Chile y empieza a generar rentas en Chile, va a tributar con el impuesto global complementario por las rentas generadas en Chile. Pero si en Inglaterra tenía una casa que percibía una renta, esa renta por los 3 primeros años no va a tributar en Chile. A contar del tercero, si es que no solicita la prórroga, deberá ser considerado ese arriendo de esa casa en Chile. Esa casa en Inglaterra pasaría a estar en Chile. Y de esa manera ella en propiedad tributa por la renta de fuente mundial. ¿Qué se entiende entonces por renta de fuente chilena? El artículo 10 de la Ley de Impuesto a la Renta nos dice que es toda renta generada por actividad realizada dentro del territorio del país y por toda renta generada por la explotación de un bien ubicado dentro del territorio. ¿Es renta de fuente chilena la renta generada por una actividad o un bien vinculado a nuestro territorio, sin importar el domicilio del contribuyente que la realiza? Por lo tanto, una persona sin domicilio en la residencia en Chile también va a tributar con impuestos chilenos, pero que no va, si recibe una renta de fuente chilena, pero que no va a ser el global complementario. Es global complementario si la persona es domiciliada y residente en Chile y va a tributar por renta de fuente chilena, que es la renta generada por actividades realizadas dentro del territorio y por bienes ubicados dentro del territorio. Y al contrario, censo, es renta de fuente extranjera, no está definida en nuestra legislación, pero sí se entiende que es renta de fuente extranjera toda renta generada por actividades realizadas fuera de nuestro territorio y por bienes ubicados fuera de nuestro territorio. Las características del impuesto global complementario son que es progresivo, es decir, que a mayor renta, mayor tasa se aplica, a diferencia de un impuesto proporcional que no importa el monto de la renta, se le aplica la misma tasa como el impuesto de primera categoría. Es personal, es decir, grava a las personas, considera a las personas, en contraposición de un impuesto real que no considera a las personas y se grava sin importar las categorías del sujeto. En este caso, al ser personal, discrimina el patrimonio, por eso que es progresivo, y afecta a la persona en su atributo patrimonio.
Las personas tienen distintos atributos: nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio. Y esta materia de los impuestos, como es pecuniaria, afecta al patrimonio. Es un impuesto anual porque su periodo tributario es anual. Es global porque engloba toda la tributación que afecta al contribuyente. Y es un impuesto directo porque grava al contribuyente que genera la renta. No es un impuesto de traslación como sucede con el IVA. La base imponible del impuesto global complementario se compone de dos grandes conceptos: la renta bruta y la renta neta. La renta bruta es la sumatoria de todas las rentas que debe tributar el contribuyente sin imputar ninguna rebaja. Cuando se imputan algunas rebajas, llegamos a la renta neta. Los conceptos de la renta bruta es muy fácil de conocer porque están didácticamente señalados en el formulario 22, que tiene una serie de líneas. De la línea 1 a la 17 está la formación de la base imponible. De la línea 1 a la línea 10 está la renta bruta. Y en la renta bruta se consideran los retiros, dividendos, que son las rentas que perciben los dueños de las empresas. Retiros por los dueños de las sociedades de personas. Dividendos por los dueños de sociedades anónimas. Si este contribuyente percibe rentas determinadas según contabilidad simplificada, también forma parte de la renta bruta. Capitales mobiliarios, como por ejemplo intereses por depósitos a plazo, mayor valor en la generación de acciones. Renta presunta. La renta presunta también forma parte de la base imponible cuando este contribuyente, persona natural con domicilio o residencia en Chile, explota algún bien raíz, por ejemplo, o rubro del transporte que también pueda acogerse a renta presunta. Los honorarios, que es la renta generada por el esfuerzo físico e intelectual por sobre la ocupación de capital, sin mediar un vínculo de subordinación y dependencia entre el prestador y el beneficiario, también forman parte de la base imponible del impuesto único de impuesto global complementario. Los sueldos también son rentas y las pensiones, pero principalmente los sueldos, son rentas generadas por el esfuerzo físico e intelectual por sobre la ocupación de capital sin mediar el vínculo de subordinación y dependencia. Esas rentas se afectan con el impuesto único al trabajo. Sin embargo, cuando ese contribuyente, además de su sueldo, percibe alguna renta afecta al global complementario, deja de ser contribuyente exclusivo del impuesto único al trabajo y pasa a ser contribuyente del global complementario, y tributo que tiene un carácter de global y patrimonial, es decir, afecta al patrimonio. Este contribuyente considerará en su base imponible entonces todo su patrimonio, todas las rentas que haya generado, incluso las rentas exentas y las que pagan otro impuesto como el impuesto único al trabajo. Forman parte de la base imponible, aumentan la base, se ubican en un tramo superior y se afectan con una tasa mayor. Ahora bien, después de haber determinado la base imponible y haber determinado el impuesto global complementario, a través de ciertos mecanismos se rebaja el impuesto, se rebaja la carga tributaria excesiva que se generó por rentas como los sueldos y rentas exentas. De esa manera se evita que haya una doble tributación. Los gastos rechazados también forman parte de la base imponible según cierto tratamiento particular del artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta. Estos son los grandes conceptos de nuestra base imponible, los cuales pasaremos a conocer y a estudiar en los futuros dividendos, a los futuros videos, de los cuales los invito a ver más adelante. Por el momento, eso es todo, amigos. Muchas gracias por la atención prestada.